Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy estaremos hablando tratando de resolver una de las preguntas que muchas personas cuando hacen inversiones en bienes raíces tratan de aclarar y es, ¿te conviene comprar tu propiedad a nombre personal o a nombre de una empresa? Soy Jesús Betancourt con The Gómez Team y estamos aquí en The Gómez Team en español, tu canal donde te damos información relevante e importante para que tomes las mejores decisiones a la hora de comprar propiedades aquí en Texas y en el área de Dallas. Y aquí conmigo se encuentra Gómez Team, Diana Gómez. Hola. Hola Diana. Y nuestra otra compañera Claudia Gómez. Hola, ¿cómo están? Bienvenida. Y aquí, bueno, el Gómez Team, le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo y socio comercial, Ricardo Ceballos. Hola, hola, buenas tardes. Hola, Ricardo. Ricardo es un abogado aquí en el área de Dallas y él nos va a estar ayudando a tratar de aclarar esta pregunta que muchos inversionistas tienen, ya sea en su primera inversión e incluso después de muchos años invirtiendo, todavía tienen esas dudas. Ricardo, por favor, si puedes hablar un poquito de ti, ¿en qué te especializas? Sí, claro, yo soy abogado autorizado aquí en Texas desde hace bastante tiempo, ya hasta me da pena decir cuánto tiempo, eh, pero me he especializado mucho en temas corporativos, de fusiones y adquisiciones, y ahorita estoy trabajando mucho en la parte se le llama planificación sucesorial empresarial, que es cuando una persona o una familia tiene una empresa o varias empresas y están decidiendo qué hacer, si vender o dejárselas a la familia. Así que me ha tocado bastante ver el tema empresarial aquí en la zona de Dallas-Fort Worth. Ok, perfecto. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro tema. Y una de las preguntas que a veces he escuchado de nuestros clientes es, a la hora de comprar propiedades de inversión, ¿tienen que comprar la propiedad a través de una empresa o pueden hacerlo a título personal? Ok, bueno, la primera clave de tu pregunta es que dijiste una propiedad de inversión. Como toda inversión, lo mejor es ponerla a nombre de una entidad que te va a proteger o poner una primera barrera, si se puede decir, para que no toquen tus activos personales. Entonces, siempre una entidad, siempre es bueno tenerla para protección del patrimonio personal, para delimitar lo que es la inversión en sí de lo que es mi patrimonio. Ok, perfecto. Entonces, ya por lo que dices, estamos comenzando con cuáles son una de las ventajas de tener propiedades bajo el nombre de una empresa. Además de protección, ¿puedes explicar un poco de qué te protege realmente? Además, dijiste mencionar proteger tus activos. ¿Nos puedes dar como un ejemplo para que podamos entender un poco mejor en qué caso se puede usar? Claro, para quienes no están familiarizados o vienen de fuera a invertir a Texas, muchas veces el extranjero no dimensiona que estamos en una sociedad muy litigiosa, donde te demandan por cualquier cosa y es como comprarse un número de la lotería y ver si le pegas. Pues si consigues un abogado que, que quiera hacer eso, pues puedes causarle perjuicio a alguien. Entonces, lo primero que yo le pregunto a las personas, si estoy pensando en proteger sus activos, es qué tipo de activos son. Si son una inversión puramente en qué sé yo, en una cuenta de inversión, el riesgo es financiero. Pero si me dicen, quiero comprar o ya compré una residencia o un bien raíz de vacaciones en alguna de las costas, por ejemplo, en Galveston, por decirte algo. Entonces, ya ahí empieza a subir un poquito el riesgo. ¿Por qué? Porque no es como tu casa donde si eres un poco ermitaño, pues no llega mucha gente, eh, pero no hay un flujo constante de gente. En cambio, ya cuando la vas a alquilar para vacacionar, puedes tener, durante la temporada pico, puedes tener mucha gente entrando y saliendo. Entonces, mis siguientes preguntas son, ¿tiene piscina?
claro, todos quisiéramos tener una piscina, ¿verdad? Pero eso también es un elemento de riesgo. Tiene un elevador, es otro elemento de riesgo. Está en un segundo piso, es un elemento de riesgo. Aquí algunas construcciones en la playa están construidas sobre un segundo piso y estacionas el vehículo abajo. Entonces, ya estás hablando de ir subiendo el riesgo. Entonces, si tú me dices, no, tengo una casa que está adentro, no está cerca de la costa, digamos en el área de Dallas, pues el riesgo es menor. La voy a alquilar a largo plazo para a una familia que quiera alquilarla. Ok, es menor riesgo. Ahí el riesgo pues viene de afuera por el clima y eso, pero no es un riesgo, pues que es un riesgo que todos sufrimos, pues no es un riesgo Tan grande, sí. tan grande, sí. Tengo un cliente que tiene una cadena de supermercados, entonces le digo, hay riesgo, y me dice, no, ¿y qué riesgo va a haber? Bueno, le digo, aquí es típico lo que le llaman el slip and fall, ¿verdad? Que alguien se le olvidó limpiar un poco de agua que quedó por ahí y alguien se desliza y ahí viene la demanda. O son infinidad de situaciones que pudieran poner en riesgo tu inversión. Entonces, para contestar tu pregunta en concreto, siempre es bueno separar tu patrimonio personal de tu patrimonio de inversión, sobre todo si esa inversión tiene algún grado de riesgo. Perfecto, bien, bien importante eso. Es para protegernos de que si llega a haber alguna demanda, no puedan acceder a nuestros otros activos personales, ¿correcto? Es más difícil, digámoslo así, es más difícil, pero no imposible. Y lo que la ley exige es que tú dices, ok, voy a crear esta compañía para tener esta inversión, que tú respetes las formalidades de la compañía, que la manejes como la debes manejar, que lleves su contabilidad, que lleve sus libros de acuerdos de accionistas, si hay varios accionistas, o si eres tú y vas a sacar un crédito para comprar una segunda propiedad, entonces que todo eso esté documentado, que aunque seas tú solo, que tomaste la decisión de endeudarte para comprar otra propiedad, y entonces si el juez ve que tú has respetado las formalidades, eso crea una barrera porque esa fue toda tu intención y la ley así lo diseñó, que tú pudieras aislar ese riesgo en un vehículo separado. Ok, Perfecto. una pregunta. Como por ejemplo, si tuviéramos una propiedad, una persona tiene una propiedad de renta y la tiene bajo el nombre de una compañía, ¿ok? Formó su compañía, compró su propiedad a nombre de esa compañía y la tiene rentada, eh, y el inquilino se cae o lo demanda, ¿ok? Ese sería como el ejemplo que usted estaba hablando, ¿verdad? Esa sería la situación en la que esa persona, si ha hecho las cosas bien y trata esa compañía que creó, que está a nombre de esa casa, hace su contabilidad, declara sus taxes y hace todo bien. Si la persona lo demanda independientemente del veredicto, lo único que está atado a esa demanda pudiese ser esa propiedad y no los otros activos que esa persona tuviese. ¿Es correcto? Generalmente hablando, sí, Ok. eso es correcto. Cuando la ley te permite crear un vehículo para poner una inversión, lo está haciendo precisamente con ese fin, decir, la limitación de mi responsabilidad va a llegar hasta el monto de mi inversión en esa compañía, ¿verdad? Y aprovechando tu pregunta, Diana, aquí se acostumbra mucho tener asegurada la propiedad para ese tipo de sucesos, ¿verdad? Lo que se llama el homeowners insurance o el renters insurance, los seguros para quien es el propietario, para quien está alquilando. Entonces, ahí ya estamos hablando un poco del tema de seguros Exacto. y ver qué tipo de cobertura
necesitamos tener, porque no es lo mismo la prima de un seguro para una residencia familiar que la prima de un seguro para una residencia vacacional, ¿verdad? Entonces, Claro. si el seguro no te cubre, entonces la demanda va a buscar cómo resarcir esa diferencia y ahí es donde van a decir, bueno, entonces vamos a entrar a la sociedad y jalar de ahí la casa, venderla, pagarnos. Y entonces, si eso ya no cubre, entonces el abogado litigante, que conste que yo no soy litigante, ¿verdad? Va a empezar a buscar de dónde cobrarse ese diferencial, pero si hemos respetado las normas, lo más probable es que no pueda llegar a nuestros activos. Pero hay estructuras legales que se pueden establecer, digamos, para un cliente que tenga 2 o 3 o 4 propiedades de alquiler en la costa, pues ya es mucho riesgo. Entonces, pues claro, sería muy raro que ocurriera un siniestro en cada una de ellas al mismo tiempo, pero el Texas especialmente tiene la figura que se llama el Series LLC, que no existe en otras jurisdicciones, que es que tú tienes, yo lo que yo le digo, una mamá, una compañía mamá, y de esa pueden colgar compañías que yo les llamo las hijitas, ¿verdad? Entonces, a pesar de que todas estén amarradas a la mamá, cada una es diferente en cuanto a su responsabilidad. Y esto el legislador lo hizo también porque lo que hacían antes era que creabas una compañía independiente para cada propiedad y eso era un dolor de cabeza. En cambio, si las cuelgas de una Series LLC, puedes subir el ingreso a la LLC mamá y entonces es más fácil manejar eh, ese, Esa ese, estructura, sí. esa estructura te ayuda contablemente también para manejarlo y a nivel de riesgos también te ayuda. Entonces, por lo que dices, entiendo, aquí en Texas tenemos esa ventaja de la Series LLC, que a nivel de mantenimiento y contabilidad es más fácil porque igual, a pesar de que tengas varias compañías para distintas propiedades, las tratarías como una sola a la hora de hacer la administración, contabilidad y declaración de impuestos, ¿correcto? Sí, a veces tenemos clientes que vienen de otros estados y se incorporan aquí y crean la Series LLC porque esa protección y esa facilidad no existe en otros estados. Entonces, cada caso es diferente. A veces hay inversionistas que tienen activos en Texas, en Florida, en Oklahoma. Entonces, cada caso es diferente y hay que ver cuál es el propósito también, porque también por parte de lo que yo hago es ir pensando, ok, ¿qué va a pasar cuando el dueño del negocio, digámoslo así, o la dueña del negocio ya no esté? Entonces tienes que, como abogados, pues a veces nos toca pensar en el peor escenario y ver, ok, ¿qué va a pasar? Porque mucho del trabajo que yo hago es atender inversionistas extranjeros que a lo mejor vino el papá y compró la propiedad y la estaban alquilando y luego falleció el papá, pero no dejó nada establecido. Entonces puede ser un dolor de cabeza para la familia si no se planifica con antelación. Esa parte es súper interesante, Ricardo, porque hemos tenido preguntas de personas que, por ejemplo, quieren comprar con su hijo, quieren, inclusive a veces con hijos menores. Siempre hay muchas dudas, sobre todo de las personas extranjeras y de las personas latinas, respecto a cómo pudiese ser esa parte sucesorial, porque les da miedo, exacto, de repente ya no estar más presentes y que su familia quede desprotegida. Comprar con los hijos es un arma de doble filo porque estás trayendo un riesgo adicional, digámoslo así. El padre o madre de familia, pues, tiene un poco
esperaríamos todos que tenga un poco de más madurez, ¿verdad? Que sus hijos. Y si algo ocurriera al hijo, si el hijo, por ejemplo, está en un accidente y resulta responsable, al estar el hijo en el título, pues entonces van a accesar a la casa, a la propiedad. Ujú. Entonces, si bien uno está pensando, bueno, cuando ya no esté, pues le queda a mi hijo y no hay nada que hacer porque eh, pues le queda su nombre, que no es así exactamente, que es un error también que muchas parejas cometen en Texas, que como tenemos comunidad de bienes o lo que se llama community property, dicen, bueno, en el título de la casa estamos mi esposo y yo, si él fallece, me queda el 100% a mí. No es exactamente así. Así que hay algunas variables que hay que tomar en cuenta y hay algunas formas de que eso suceda, si eso es lo que se quiere. Pero al poner las propiedades en una compañía, generalmente hablando, es más fácil el proceso de sucesión. Porque quitamos a la persona y ponemos una compañía que es más fácil manejar eh, el tema sucesoral si la propiedad está a nombre de una compañía. Entonces, Ricardo, podríamos decir que inclusive para vivienda principal podría tomarse en cuenta esas situaciones, ¿no? No solamente para inversión. Correcto. No, para vivienda, bueno, vivienda principal, lo que se llama homestead, Ujú. está protegido por ley en Texas. Entonces, mi casita, aunque yo haya metido la pata, no me la pueden quitar. Eso está por ley. Eso no es que va a venir un colega astuto y va a decir, no, 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 vamos a darle la vuelta a esto. Esto está establecido por ley. Así que hay que tomarlo en cuenta en el sentido de que también me ha pasado que dice, bueno, pero la casa está a nombre solo de él o solo de ella, pero eso no quiere decir que su cónyuge no No, tenga derechos. Y sí. también otra cosa que me ha pasado es que aquí existe, las personas piensan que mi esposo o esposa solamente es la persona con quien yo me casé y tengo un papel firmado que dice que me casé. Si para los jóvenes que nos están viendo, ¿verdad? También, si yo presento a alguien como mi esposa, inmediatamente estoy diciéndole al mundo que esa persona es mi cónyuge, entonces esa persona puede adquirir derechos ahí mismo. Entonces, son temas que a veces la gente desconoce y es bueno antes de invertir hacer esas preguntas para saber cuál es la mejor forma. O si ya se hizo la inversión, pues también averiguar, porque cada familia tiene una dinámica diferente, averiguar qué es lo que yo idealmente quisiera y cómo tengo que hacer para que eso suceda, ¿verdad? Sobre todo, pues que aquí en el área de Dallas-Fort Worth, pues hay bastantes años, yo diría unos 10 años, que ha habido mucha inversión extranjera, sobre todo de nacionales mexicanos, ¿verdad? Por la cercanía con la frontera. Con México, sí. Ahora te pregunto, y es una duda muy común también que hemos escuchado. ¿Necesito obligatoriamente crear la empresa antes de comprar la propiedad o si compré la propiedad a mi nombre, puedo después transferirla? No necesariamente tienes que crearla antes, sería lo ideal, pero una de las bondades del sistema legal y registral, digamos, en Estados Unidos y en Texas, es que la transferencia de la propiedad, si yo soy el dueño de la casa y yo soy el dueño de la empresa y yo me la transfiero, no hay un impuesto. Lo más que probablemente voy a gastar va a ser en la escritura para el traslado de la propiedad y la inscripción en el condado en el que está la propiedad.
Entonces, pues es relativamente barato. En algunos países de Latinoamérica, pues tienes que pagar un impuesto a la transferencia del bien, tienes que pagar un impuesto o un derecho registral para poder inscribir la propiedad. Entonces, a veces las personas se asustan porque me dicen, ya la puse a nombre mío y ahora qué hago, ¿verdad? Y me va a costar un dolor de cabeza pasarla a la empresa, ¿no? A la sociedad o a la compañía. No es así. Esa es una de las bondades que se pueden encontrar aquí, ¿verdad? Okay. Y aquí en los Estados Unidos hay distintas formas de crear una empresa. Está la famosa LLC, la S Corp, la C Corp. Ah, hablando para nuestros clientes que más que todos buscan inversiones en bienes raíces, ya sea tipo renta corta, Airbnb o rentas largas. ¿Cuál es la empresa o el tipo de empresa ideal para este tipo de inversiones? Hay que ver el tema impositivo, ¿verdad? Porque hay ciertas compañías donde tú pagas impuestos a nivel corporativo y pagas impuestos a nivel individual a la hora de distribuir utilidades o dividendos, como la C Corp, que es la corporación. Entonces, la ventaja de la LLC es lo que se llama un pass-through. ¿Qué significa esto? Que el ingreso que recibe la LLC le pasa neto al dueño de la LLC y el dueño de la LLC es quien declara en su declaración de impuestos el ingreso que ha percibido a través de la LLC. Por eso pass-through es que simplemente pasa a través de la entidad y se le asigna ese ingreso a la persona que es dueña de la LLC. Ok, perfecto. Entonces, quizá no te termine de responder, pero la preferencia generalmente son las LLCs, ¿verdad? Claro. Ok. Y ahora, ¿y cuánto tiempo se tarda en conformar una empresa y cuál es el costo aproximado o qué costos debería estar pensando una persona cuando va a formar una de estas empresas? Ok, bueno, depende mucho de qué forma utilices para la constitución o la creación de la empresa. Hace poco me pasó con un cliente que me dice, creé 2 compañías el mismo día con una compañía de estas online y no me ha llegado el tax ID de una de ellas. Y hicimos exactamente lo mismo y nadie me responde. Entonces, te diría que como va a depender mucho también, porque son 2 pasos. Primero, crear la compañía y luego sacarle su número de identificación tributaria, que se llama aquí el EIN, que Employer Identification Number, que sirve como un número de identificación patronal, pero realmente es como el número de identificación tributaria para las compañías. El Secretary of State, que es la agencia gubernamental que se encarga del registro de las compañías en Texas, es muy eficiente. Lo más que yo me he tardado en que me inscriban una compañía son 3 días, lo Ok, más. bien. Entonces, es muy rápido y es ahí, como decimos nosotros, no es, no es ahí donde se me traban las carretas, sino que al sacar el número de identificación tributaria, a veces que ahí ya es el IRS, que es como la dirección de tributación en nuestros países, a veces se puede tardar su tiempo, ¿verdad? Y ahí no te sabría decir, no te puedo decir, es una semana, 2 semanas, 3 semanas. Por eso mi recomendación es, ahorita estoy con un cliente que me buscó en enero de este año y volví a saber de él hasta hace 2 semanas.
y me dice, quiero comenzar a operar en enero. Y le digo, Dios mío, si hemos tenido todo este tiempo para poder armar la compañía, para poder tener todo en regla. Y bueno, ya pasamos por el proceso de sacar, de inscribir la compañía. Ahora estamos en el proceso de pues obtener su número de identificación tributaria. Así que vamos a ver, ahí les cuento para la segunda parte. Ok. To be continued. Tú Y a nivel, mencionaste sobre los servicios online que a veces promocionan, que crea tú mismo tu empresa. ¿Qué nos puedes decir de esos servicios? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y un profesional como tú a la hora de conformar una empresa? Bueno, yo creo que no todos los servicios son malos. Ya me ha tocado asesorar clientes que han constituido su empresa y han sacado toda la documentación de la empresa online y luego simplemente quieren el acompañamiento en el proceso de una inversión o quieren eh, vender productos. Entonces, no te voy a decir que son malos, sobre todo para constituir una compañía. Es un proceso relativamente eh, transparente, muy objetivo, que no hay mucho que diferenciar. Pero, valga la aclaración, si eres tú con el inversionista. Pero ya cuando ya hay dos inversionistas o tres inversionistas, entonces yo considero que es mejor, y ahí viene un tema ético también como abogado, que ¿a quién representas? ¿Representas a la compañía o representas a Diana o representas a Jesús o representas a Claudia? Entonces, eh, nosotros como abogados tenemos que tener mucho cuidado, igual que cuando representamos un matrimonio, representamos a los dos o representamos solo a uno o al otro. Eh, Creo que para un caso sencillo de un inversionista, creo que se puede aventurar a utilizar uno de estos servicios. Yo pienso que hay que preguntar si alguien más los ha usado, porque hay también estafadores, ¿verdad? Que ponen estos sitios y se anuncian en otros países y a la hora de que cliqueas y pones tu tarjeta, pues, ¿verdad? Se desaparece la página web. Entonces, LegalZoom, por ejemplo, es establecido y yo he visto que ha funcionado. Creo que en el tema de incorporación de compañías no le vería mayor problema. Si se visualiza que la inversión va a crecer o que se van a incorporar nuevos socios más adelante, pues yo creo que ahí sí recomendaría asesorarse. Claro, e igualmente si estamos pensando en la parte sucesoral para hijos o esposas, lo más recomendable es hablar con una persona calificada así como tú, que pueda analizar el caso porque cada caso es distinto, ¿correcto? Es correcto, es correcto. Nosotros cuando alguien nos busca, eh, tienen que llenar un formulario donde nos proveen información porque así uno más o menos visualiza hacia dónde va el proyecto y entonces puedes comenzar a asesorar desde temprano, desde antes de que te pongan plata en el proyecto, eh, para ver hacia dónde quieren llevar las cosas, ¿verdad? Sí, es diferente vivir afuera e invertir aquí adentro que vivir afuera, invertir y querer venir a vivir aquí. O sea, pues tienes sí. que tomar en cuenta otras cosas también. Y a nivel de costos que te preguntaba Jesús ahorita, por ejemplo, si uno quiere crear una empresa para comprar una propiedad, ¿cuánto más o menos debería ser el capital mínimo? ¿Cuánto más o menos debería ser el costo que uno debería de tener pensado, aproximado, de Ok, disponible? el costo que te cobra la Secretaría de Estado para registrar una compañía son $300. Ok. O sea que si lo haces do it yourself, ¿verdad?
Ah, lo puedes hacer tú y te cuesta $300. Em, si te asesoras de algún otro servicio de un abogado, pues te va a subir un poco más esos $300. No hay un capital mínimo establecido, como en algunos de nuestros países donde por ley hay un mínimo. A mí me gusta por lo menos fondear con unos $1,000 para que, vuelvo al tema de no solo hay que ser, sino parecer, ¿verdad? O sea, no solo hay que decir, tengo mi compañía, sino que hay que fondearla y que eso quede contablemente registrado, pues que realmente no la estás usando como un vehículo para evadir responsabilidad, sino que la estás usando como un vehículo para realizar tus negocios. ¿Tú tenías una pregunta, Diana? Em, sí, entonces, señor Ricardo, en este momento, si alguien quiere contratar sus servicios, ¿cuáles son los servicios que ustedes pueden ofrecer? Bueno, nosotros ofrecemos servicios de incorporación de compañías, pero el fuerte, digamos, de nuestros servicios son la planificación sucesoral empresarial. Y ahí no es solamente empresas, sino que, pues, como buenos latinos, muchas veces nos gusta tener nuestra inversión en bienes raíces. Entonces, si está pensando, tengo una cliente que está pensando invertir en eso, ya me dijo, no van a ser una, sino no que espero que sean 2 o 3 en el próximo año. Entonces ya la planificación es diferente, porque ella tiene 2 hijos y están mayores. Entonces empezamos a tener la plática de, bueno, ¿qué quieres que pase, verdad? Si acaso algo te pasa a ti, ¿cómo quieres que los hijos manejen la inversión? Ese tipo de transferencias es lo que nosotros vemos, o alguien que ya tiene establecida su inversión y dice, Ricardo, no me decido todavía, no sé si voy a vender y retirarme, irme a vivir a Cancún, o voy a quedarme trabajando hasta que me arrastren al cementerio y luego que alguno de mis hijos sea a cargo. Entonces, ese tipo de pláticas es lo que nosotros realizamos mucho en la oficina, pero igual desde personas que han construido un capital y tienen inversiones y dicen, no, ya es momento de dejar todo en orden por si acaso algo sucede. Y, perdón, y hacemos protección de activos, que, que como lo veíamos al principio, pues es una forma legal, no es algo que me lo haya sacado del sombrero del mago, sino que es algo que está establecido por ley en las leyes de Texas, que si tú creas una estructura y respetas las formas, no va a haber quien pueda tocar tus activos. Entonces, yo creo que las personas que piensan en invertir, pues piensan en hacer crecer su patrimonio y al hacerlo crecer, pues hay que protegerlo también. Perfecto, muchas gracias Ricardo. Y para todos ustedes, si necesitan hablar con Ricardo, una consulta, lo pueden contactar por su correo electrónico. Lo va a salir en pantalla, lo vamos a tener en la descripción de este video, que luego pueden ver la grabación en nuestro canal de YouTube. Y lo más importante, como todo depende. Esperamos haberlos ayudado a aclarar estas dudas. A veces lo puedes hacer a tu nombre, es más recomendable hacerlo por una compañía, sobre todo si tienes una situación compleja donde te quieres involucrar familia, hijos o otros socios a la hora de hacer una inversión. Gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros, acompañándonos, ayudándonos a aclarar las dudas, nuestras dudas y a nuestros clientes y personas que nos están viendo en este momento. Y bueno, con ustedes, si les gustó este video, acuérdense hacerle like al canal, suscríbanse y compártanlo con cualquier persona que crean que esta información los puede ayudar. Y nos vemos en nuestro próximo video.
Por supuesto, y recuerden, si tienen alguna duda adicional, pueden contactar a Ricardo y aquí estamos nosotros también para conectarlos con nuestro grupo de profesionales o para poderlos asesorar en cualquier paso del proceso de adquirir su próxima propiedad de bienes raíces.